lo escucho muy bien, ¿sí? Lo voy a comer, espératelo más. Uno, dos, tres, un poquito mejor. Muy bien, ¿ya estamos ahí? Amén. Dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oramos. Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque hoy nos permites reunirnos libremente, Señor, confiados en ti, buscando tu palabra, Señor, buscando exaltar tu nombre, Señor, entregándote el fruto del labio, Señor, que confiesan, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres, Señor, el Mesías, que tú eres quien esperábamos, Señor, y que eres nuestro Salvador. Gracias por este tiempo, Señor. Te ruego que quites las distracciones que cada uno pueda tener en su corazón, en su mente, Señor, y que nos permitas que podamos recibir tal cual, Señor, tu palabra y la podamos atesorar para vivir cada día. En nombre de Jesús, amén. Bien, el nombre de la carta es Jesús es el primero. Y ahí, de hecho, la semana anterior vimos esa parte, ¿no? Donde nos habla acerca de la preeminencia en todas las cosas, donde Él nos muestra que así como es el primero, debe ser el centro de nuestra vida, Jesús, a los cristianos. El problema es que habiendo entendido esto, y lo vamos a ver no solo en la porción que acabo de leer, sino en la que continúa, porque vamos a tratar de terminar el capítulo hoy, nos habla acerca de que a veces mezclamos tantas cosas que ya no lo tenemos como el centro, sino también como otro satélite alrededor nuestro. El centro somos nosotros. Y la iglesia, la parte religiosa o legalista de la iglesia, comienza a tomar más peso que la voluntad de Dios, la palabra de Dios o Cristo mismo en nuestras vidas. Y entonces comenzamos a hacer, dejar, poner, quitar, pero no con la instrucción bíblica, sino tú tienes que venir así, no, eso no se ve bien, tienes que hablar, bueno, tiene que ser el Espíritu Santo el que a cada quien convenza y el que nos transforme. Realmente la obra de transformación en el creyente comienza desde el día que creemos en Jesucristo. El día que a través de su gracia nosotros reconocimos quién es Jesús, quién es Dios. Y de ahí tiene que comenzar, o bueno, comienza el Señor a guiarnos a través de su Espíritu Santo. Como lo hemos platicado, hay quienes parece que van volando y hay quienes dicen, oh caray, no vas a llegar. No, bueno, es el tiempo del Señor. No podemos juzgar esa parte, ¿no? De quién va rápido, quién va despacio, pero es dependiendo su propósito también en cada uno. Pero en la carta lo vimos desde el principio, nos va a animar como iglesia, si es que estamos caminando, como lo menciona aquí a los colosenses, sí, que incluso dice, wow, me sorprendo, me maravillo, qué bueno que están en el camino del Señor, qué bueno que se están gozando del Señor. Incluso oro por ustedes desde el día que me enteré de qué es lo que está pasando, ¿no? Dice en el capítulo, en el versículo 9 del capítulo anterior,
Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pasa con esto? Les dice, wow, están haciendo bien las cosas, están honrando a Dios, pero no dejen de buscar ese conocimiento en Cristo, de seguir creciendo, ¿sí? Para que no solamente sea que empezamos a comportarnos de una sola manera y dejar, de hecho, todo el panorama bíblico completo del Señor. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que no teniendo el panorama completo, si nos enfocamos solamente en Dios es solo amor, Dios es amor, lo dice la palabra, ¿no? ¿Cómo es su amor? La ley de Dios, entonces te va a castigar. No, no, no. ¿Cómo empatamos toda la instrucción bíblica? Porque dice ahí, sí lo están haciendo bien y no paramos de orar por ustedes para que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad. Porque de esta manera, dice el versículo 10, eso lo vimos desde la semana antepasada, para que andéis como es digno, para que puedas andar como es digno del Señor. Dice, ay, ¿cómo es digno del Señor? Todos nos preguntamos todo el tiempo. Dice aquí, ¿cómo dice? Agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. O sea, no hay tanto que ponerle a la palabra, ¿sí? Entonces, dice, lo están haciendo bien, ya no se pelean con todo el mundo, ya no le gritan a todo el mundo, ya no roban, ya no buscan solamente lo suyo, lo están haciendo bien, pero ¿con qué fin? ¿Porque me dijeron que es malo o porque el Señor merece lo mejor? ¿Qué es lo que me motiva, no? Y entonces aquí nos lleva a entender, bueno, Él es el primero, es el primogénito de toda la creación, en Él se sustenta todo, no hay nada fuera de Él, todo en Él fue creado, todo fue creado para Él. ¿Para quién? Para Jesús, para Cristo. En Cristo, por Él y para Él, todo ha sido hecho. Entonces, en Él mismo nos habla ese capítulo anterior, que en su cruz se hace la paz, en la cruz, obviamente, la sangre derramada en la cruz, el pago por el pecado, reconcilió al mundo y dentro del mundo nos reconcilió a nosotros, a los que hemos creído en Cristo, con Dios mismo. Lo dice en el versículo 22 del capítulo anterior, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, nos ha reconciliado, versículo 21. Y de ahí, dice Pablo, esto es lo que estoy anunciando. En esto me hizo ministro el Señor. Y digo, lo más impactante de esa parte de que dice, fui hecho ministro, es que ahora me gozo en lo que padezco. Y lo podemos ver a través de todas las cartas, las persecuciones, los encarcelamientos, el menosprecio incluso a los mismos hermanos, los naufragios en los que estuvo, todo lo que le sucedió a Pablo, y esto por predicar a Cristo, y él dice, me gozo en eso. Y a nosotros no nos ha tocado ni tantito, ¿no? Les digo, cuando nos llegan a decir aleluyos, que ya no dicen tanto, ¿eh? Ya nada más nos dicen, ¿cómo dicen? Ahora nos dicen ¿cómo nos dicen? Los hermanos equivocados o algo así, separados. Digo, que gracias a Dios. Si quieren acercarse, qué bueno, pero somos los hermanos separados, pero mientras haya unidad en el cuerpo en esta separación, qué bueno, gloria a Dios. Pero de eso se trata, de que podamos entender que en Cristo estamos bien. Si Él es el centro, vamos a estar seguros. Podemos entender que Él vivió lo que nosotros estamos viviendo en su carne, pero para pagar nuestro pecado, para darnos vida eterna. Y aquí es donde Pablo continúa precisamente hablando acerca de lo que él está haciendo, pero por amor a Cristo, por quien es Cristo, ¿sí? Nos muestra precisamente
Ahora sí vamos al capítulo 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, o sea, no solamente por los que están en Colosas, también en la Odisea y también los que están en Éfeso y también todos los lugares en los que estuvo Pablo y que plantó alguna iglesia. Ahí hay gente y hay creyentes y está orando por ellos porque si tú crees que hoy es difícil o complicado ser cristiano, la verdad necesitaríamos meternos más a la historia de la iglesia, saldríamos gritando que somos cristianos, ¿sí? Porque no hay nada de sufrimiento en este tiempo, a menos que estuvieras en Asia, en China o en alguno de esos lugares, o en las comunidades rurales de Oaxaca o Chiapas, que también es un poquito complicado, pero aquí realmente no hay problema en ser creyente. Pero en aquellos tiempos sí, dice, cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, pero están creyendo por la predicación de Jesucristo crucificado, porque eso es lo que anuncia Pablo y es lo que tú tienes que anunciar. Dirían algunos, no es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, pero anúnciales también a Jesucristo crucificado. No te quedes sin eso, porque si no, pues plan maravilloso para tu vida me imagino que tú mismo tienes, ¿no? Digo, yo no creo que tenga un plan malo para mi vida, mi plan tiende a ser bueno para mí, pero necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿A qué se refiere esto? Pues el contexto es lo que nos va a dar el entendimiento de esto. Las cartas de Pablo, aparte de animarnos a que sigamos creyendo en Cristo, nos lo presenta tal cual es. Él dice, si Cristo no resucitó, 1 Corintios, entonces en vano es nuestra fe y somos miserables, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo resucitó y dice, y posiblemente haya persecuciones, o sea, hablen de ti y demás, pero si tú crees y es real lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a través de él, no tiene por qué preocuparte o molestarte más allá de sufrirlo con gozo, si es que te toca sufrir, a veces una enfermedad, carencia de algo, pero de otra manera, lo que él está animando es a creer, pero por otro lado, a quitar aquello que te hace dudar de Cristo, y es cuando empezamos a meter o dejar entrar enseñanzas que no van de acuerdo a lo que Cristo dijo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir un poquito más adelante, por eso va a parecer que vamos rápido, pero realmente tiene que ver mucho con el resto del capítulo. Entonces, esto que está mencionando aquí es lo mismo que en el primer capítulo al principio dice, si quieres agradarle a Dios, llénate de conocimiento. ¿De quién? De Él mismo. Conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de agradar a Dios que entender quién es Él. Porque si tú sabes quién es Él, entonces vas a buscar honrarle de manera correcta y no solamente portándonos bien a nuestro concepto de bondad, no al de Él. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer el bien a aquellos que nos caen bien o que no nos han hecho nada, pero Dios dice, oye, también aquellos, es más, ¿qué, qué, qué mérito tiene que tú ames a quien te ama, le des a quien te das? Pues más bien es aquel al que es difícil amar y aquel al que también incluso te ha quitado, pero necesita en su momento. ¿Cómo honramos a Dios de esa manera? ¿Sí? Bendecir a los que nos ofenden, a los que nos persiguen, a los que hablan de nosotros, ¿cómo le hacemos? ¿Ya oraste por tal? ¿Ya oraste por...? Es que no me nace. Bueno, pues corre a los pies de Cristo, ponte a cuentas con el Señor y que pídele que te dé un corazón humilde,
que nos dé un corazón que se humille delante de Él para poder orar por esas personas que Él puso en nuestro camino y que no nos fue muy bien con ellos. Eso ha de haber sido obra de Satanás. Y ¿por qué no una prueba de Dios? Simplemente una enfermedad, una dificultad en el trabajo, un problema familiar. Es que está metiendo la cola. Ni sabemos si tiene cola o no, pero ahí estamos diciendo eso, ¿sí? Pero, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. 5. Porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Yo te preguntaría, ¿cómo está tu firmeza en la fe en Cristo? ¿Qué tan firme estás en tu fe en Jesucristo? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece mientras no me lleguen los problemas, ¿no? ¿Cómo está tu fe, tu firmeza en la fe en Cristo? Mira, yo soy el primero. Cuando estamos bien, somos súper cristianos y estamos plenos en Cristo. Nos sentimos tranquilos, pero casi no le buscamos. Y todo es gracias a Dios, gracias a Dios. Cuando están los problemas, te digo, no sabemos dónde meternos, pero muchas veces es simplemente para que volteemos a verlo, para que recordemos que ahí está, que Él es y que Él debe ser el centro de nuestra vida. Lo dejamos un poquito a un lado, volteamos a otro lado y de repente todo empieza a desordenarse. Incluso muchas veces, cuando estamos en Cristo, a veces puede llegar a pasar eso, o pasa muy seguido, que empiezan las cosas a ponerse mal, pero estás seguro en Él. Dices, bueno, Señor, yo no entiendo qué está pasando en este momento, porque yo te busco, yo te amo, yo estoy orando, yo te estoy conociendo cada vez más, y esto no lo esperaría, pero ¿qué dice Dios a través de Pedro en capítulo 1, capítulo 4 de la primera carta? Dice, no te sorprendas de si alguna cosa extraña te aconteciese, ¿sí? Como si algo extraño estuviera pasando en tu vida. Dice, empiezo a buscar explicaciones. No, es fuego de prueba, ¿sí? Tu fe, si tú libras esta batalla, tu fe va a salir creciendo, va a salir avante, va a salir victoriosa y va a manifestarse en más confianza en Cristo a través de esas situaciones. Pero para esto necesitas conocer a Cristo, ¿sí? Quien no ha leído o ha estado constantemente buscando en la palabra lo que dice, pues no entendemos las situaciones difíciles, menos si no hemos conocido a Job, por ejemplo, ¿no? Y desde el inicio, no solamente en que perdió todo, sino que ¿quién lo pidió? ¿Quién puso como la apuesta ahí? Satanás a Dios. Imagínate. Nada más no me lo toques. Ahí está. ¿Qué dijo Jesús a Pedro en su momento? ¿Sí? Te han pedido para zarandearte. ¿Sí? ¿Y fue zarandeado Pedro? Sí fue zarandeado Pedro. Se desanimó tanto después de la crucifixión que también se apartó y sí vemos que también fue corriendo al sepulcro y demás, pero Jesús tuvo que ir a traerlo de la pesca nuevamente y recordarle quién es Él y decirle nuevamente, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. Yo creo que yo pienso que en esas 3 preguntas que
ya sabemos cómo las contestó Pedro, se le vino a la cabeza todo eso, ¿sí? Incluso el momento en que le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Porque sabes que, creo que lo has escuchado, porque lo he repetido varias veces, pero la batalla no comienza con un problema que viene de frente, ¿no? Que tú lo puedes ver. La batalla espiritual comienza aquí, aquí. Aquí es donde tienes que estar bien seguro en Cristo. Si aquí no estás firme, por eso es el yelmo de la salvación, ¿sí? Entender entender, creer y vivir que somos salvos en Cristo. Si aquí se mueve, todo se te va a mover, todo se nos va a mover. Entonces, estar bien firmes aquí ayuda o nos guía a estar firmes y convencidos de quién es Cristo y qué es lo que estamos viviendo. Dice, lo podemos combatir con la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, Pablo nos dice, ustedes ya están muertos al pecado, ¿sí? Ya el pecado no puede hacerles nada, ¿sí? O sea, no nos puede obligar. Antes de Cristo, antes de ser cristianos, el pecado era lo que habitábamos. Es más, bueno, tú podemos recordar antes de ser cristianos, hay cosas que nosotros no considerábamos que estaban mal, no lo considerábamos pecado, no lo considerábamos que nos apartaba de Dios, simplemente lo hacíamos, lo vivíamos, lo decíamos como si nada. No había una convicción real porque no conocíamos a Cristo. Sabíamos que es portarse bien y que es portarse mal. Y tristemente hoy todavía hay ese concepto pues, para mucha gente, incluso creyentes, de hecho muchos, que ser cristiano es portarse bien. Hay familias mucho más mejores familias que no son creyentes y no por eso podemos decir, ellos de seguro los ama más Dios. Bueno, más bien aman ellos a Dios, se trata de eso. ¿Sí? No se trata de a quién ame más a Dios. Dios está a la misma distancia. Nosotros todos estamos a la misma distancia del Señor. El tema es la salvación, es Jesucristo. Entonces ¿qué más conozco de Cristo para poder aferrarme a Él? ¿Sí? No conozco que su voluntad se hace, que el fin es llegar a estar en su presencia, que al momento de que vienen un accidente, una enfermedad, un tema terminal, estamos espantados y Dios va a hacer y bueno, eres creyente, sí. ¿Cuál es el fin del creyente? Estar con su Padre, estar a través de su Salvador, llegar a la vida eterna. Pero recuerda esto. Si no vemos aquello y tememos lo que va a pasar, todavía no estamos tan seguros de tener vida eterna. No estamos tan seguros de lo que Jesús dijo. No estamos convencidos plenamente de quiénes somos en Cristo y si vamos a estar eternamente con Él. Porque tememos eso. Obviamente, incertidumbre, obviamente sí, es verdad, un poco de temor, pero eso de que es que no quiero morirme. Bueno, yo tampoco quiero morirme, pero de eso a tener miedo a llegar a estar en la presencia de Dios, deberíamos trabajar esa parte, todos los creyentes. Yo he venido a darles vida, vida en abundancia, en mí tienen vida eterna. Dijo, no, aquí les voy a prolongar la vida y les voy a dar todo lo que quieran, ¿no? Eso no lo dijo Jesús. Dijo, en el mundo tendrán aflicción. Eso sí lo dijo. ¿Nos gusta esa promesa? Porque es promesa. Si lo dijo, se va a cumplir, entonces es promesa. No nos gusta. La verdad, a mí no me gusta. Pero con eso me está avisando qué va a suceder. Pero dice enseguida, bueno, voy a repetir el 5.
Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, esa firmeza en Cristo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? De la manera que lo habéis recibido, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gracias. Sí. Y ese es el tema, arraigados en Cristo. Colosenses capítulo 2. ¿Qué es estar arraigado? Es como muy pegado, muy fuertemente amarrado, atado, como que no se puede soltar, arraigados en Cristo. ¿Sí? Y dice, pero no solamente dice eso, dice sobreedificados en Él. Él es la base, ¿sí? Él es el cimiento, lo puso. Todos vamos creciendo en Él, la piedra del ángulo. ¿Sí? Todos vamos creciendo en Él. Pero ¿cómo lo recibimos? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La palabra nos dice que todo lo que recibamos por gracia lo demos por gracia. Nosotros recibimos por gracia, ¿sí?, la salvación en Jesucristo. No fue algo que ganáramos, fue algo que creímos, ¿sí? Y el creer nosotros y arrepentirnos, Él nos dio el privilegio, ¿sí?, de ser salvados por Él, de ser eh, de renacer, de nacer de nuevo en el Espíritu y de tener vida eterna. Digo, mi insistencia o no insistencia, mi prioridad desde hace mucho tiempo siempre ha sido es que volvamos a las bases y que entendamos el propósito. Si nos enfocamos en ser buenos aquí, ser prósperos aquí y que Dios nos va a dar todo aquí, no estamos viendo la Biblia tal cual, porque en ningún momento, bueno, habla acerca de que todo te saldrá bien, entonces tendrás larga vida y todo te saldrá bien, entonces prosperarás, todo te saldrá bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque también incluso lo dice aquí en la palabra, si pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces sabemos que lo que hemos pedido será hecho. El punto o problema o tema es cuál es su voluntad. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, si tú pides por tu vecino que quisieras que se cambiara de colonia, ¿qué va a pasar si tú pides por salvación de él? Es buena obra. Estar en acciones, las acciones de gracia se manifiestan en cuanto a lo que hacemos para vivir como creyentes, como cristianos. Porque si yo solamente vengo y digo, Señor, gracias, tú eres bueno, tú eres fiel, levanto mis manos y demás, y ya, pero sigo siendo aquel, diría la alabanza, no es alabanza. ¿Dónde está la fe, la firmeza en Cristo? ¿Es donde me ven? ¿Es donde me siento seguro como cristiano? ¿O es en todas partes donde me siento seguro como creyente? ¿Cómo trato al de la tienda? ¿Cómo trato al del súper? ¿Cómo trato al que me atiende? Al que me quiere limpiar si tienes vehículo, que me quiere limpiar el parabrisas. ¿Y qué le digo? No es que le des a todos, no es que le permitas a todos, cómo les trates, cómo respondes a lo que Dios pone enfrente de ti. ¿A poco eso también nos pone Dios enfrente? Todo está en su control, todo está bajo su poder. No hay nada que suceda en el universo de lo que Dios no tenga control. ¿Sí?
Entonces, dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Cómo nos vemos confirmados en la fe? Todo lo que les he platicado. ¿Cómo respondo yo cada día a mi día? Valga la redundancia. ¿Cómo respondo en cada ocasión? ¿Cómo me despierto? ¿Cómo? Hay malos días, yo lo sé. Sobre todo los lunes en la mañana, dirían muchos. ¿Sí? Pero, ¿cómo respondo siendo hijo de Dios y estando firme en la fe en Cristo? ¿Cómo respondo? ¿Cuál es mi respuesta? Bueno, aquí viene el tema, un tema precisamente de lo que nos está preparando Pablo cuando nos está hablando como iglesia. Le habla a la iglesia de Colosas, pero nos llega a nosotros directito. Y dice, mirad, versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Antes dice, esto lo digo en el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy educado Pablo para el momento, pero hay muchos que dicen que no, tal vez no tanto, más bien es la Reina Valera la que lo escribió de esta manera, pero es que está hablando sobre todo a aquellos que quieren hacer judaizar en su momento a los creyentes en Cristo, que han creído en Cristo, pero después dicen, pero creo que no es suficiente, es que tienen que hacerse judíos. Tiene que cumplir con las leyes judías, tiene que haber circuncisión, tiene que haber purificación, tiene que haber todo esto que se hace como, dicen, no, dice, no, es creer en Jesucristo solamente. Eso es lo que te salva. Sin mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y te estoy hablando de Pablo. Pablo cumplía todo lo que tenía que ver con el judaísmo porque era judío, era fariseo de fariseos, fue fariseo de fariseos, sí, era celoso, fue celoso de todo lo que en Jerusalén olía a religión. Él era uno de los primeros. Tanto así que Dios lo eligió para esto, ¿no? Pero antes de que Dios lo eligiera, él perseguía a Jesucristo y él perseguía a los cristianos. Pero les está diciendo, no, no se trata de hacer. No se trata de que vengan y combinen con esto. Ah, mira, es que yo creo que si es Cristo más una pulserita, más una oración de poder, más nada de eso. ¿Hay palabras de poder en la Biblia? Les digo que sí. ¿Cuáles? Y si les digo que no, toda la palabra es de poder. No hay ni una palabra que sea mayor a otra en la Biblia. No hay una que tú digas aquí, que tú la recites y en ese momento aparezcan cosas y otras que no. Toda es de poder porque toda es la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos habla de diferentes temas en la Biblia. Nos enseñaron, sobre todo cuando tal vez estábamos en otro contexto de fe, nos enseñaron muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, si tú lees la Biblia como está escrita, vas a poder ir quitando todo aquello que solamente son inventos del ser humano para justificar muchas acciones que suceden.
Porque en Él habita, dice, ¿por qué tienes que olvidarte de aquellas cosas que quieren meter o que incluir en la instrucción cristiana? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios y todo lo que significa Dios y toda la instrucción de Dios viene en Cristo, dice, ahí, en Él, porque ahí está Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Romanos capítulo 1, ¿recuerdas? Y vosotros estáis completos en Él. Ese fue el tema también de la semana anterior. Vosotros estáis completos en Él, perfectos, para presentarnos perfectos a todos los hombres, ¿sí? Completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también, versículo 11, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la carta a los Romanos dice que la circuncisión tiene que ser en el corazón, porque el corazón es donde emana todo lo malo. Entonces tenemos que cortar esa parte que nos lleva al pecado, que nos ata al mundo en cuanto al pecado o aquello que nos separa de Dios. Aquí lo menciona de esta manera, que echamos fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Pero dice en Romanos, ¿de qué le sirve a una persona quitarse un pedazo de carne? Todo sigue siendo o haciendo lo mismo. Ah, pero ya cumplí. Como nosotros a veces en algún tiempo, tal vez yo espero que como dice Pablo, y eso hacía, eso erais, que íbamos o que acudíamos el domingo a escuchar la palabra como antes nos enseñaron a ir también a escuchar algo y decir, ya fui, ya, ahora sí puedo hacer todo lo que yo quiera. Y otra vez llego el domingo, me llego temprano para formarme ahí en Carmen y que me den mi coscorrón o que me digan qué es lo que tengo que hacer, ya estoy limpio otra vez y otra semana a lo mismo. Y a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Y eso no es realmente a lo que nos llamó el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? Dice, a que Él es el que hace toda esta obra. Él es el que hace esa circuncisión de Cristo. No es quitar el prepucio, es cortar la parte contaminada de nuestro corazón que todos tenemos para que podamos escucharlo bien, entenderle bien, obedecerle bien, confiar bien en Él y caminar con Él. Si tú añades cualquier otra cosa a eso, ya le echaste mucho, cualquier cosa. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también sepultados, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que pasó. Al momento de tu creer, sí, Él hizo esa cirugía. Tú fuiste sepultado también en cuanto a la vieja naturaleza, pero el nuevo hombre renació. Y nueva mujer, si quieres ser muy actual, bueno, renació. En el espíritu, nuevo nacimiento. En el único que puede levantar de los muertos, en Dios. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Esto es en Efesios capítulo 2, dice prácticamente esto mismo. ¿Sí? Que estando nosotros muertos en nuestros pecados y vamos a Efesios 2, que es el capítulo anterior. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y otra vez, la progresión de eventos o de lo que está él narrando, Pablo, es precisamente, comienza con Cristo, sigue con Cristo, termina en Él. Pero entre eso viene esta parte donde nosotros en la condición nuestra era muertos, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos en la vanidad de nuestra mente, estábamos muertos
Pero Él, en esa gracia que mostró, nos dio vida, dice, que vosotros estando muertos, regresando nuevamente al capítulo 2 de Colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Por eso, al momento que Él dice consumado es, Él derramó la sangre que tenía que limpiar nuestro pecado. ¿Sí? Tú y yo no podemos ser salvos sin que se haya derramado esa sangre. La única manera de ser salvos es por el derramamiento de la sangre de Cristo. O sea, la obra en la cruz. ¿Sí? Ese es el medio, el único medio que podamos llegar a estar con Dios. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por esto mismo no debes creer en cosas que vienen a añadirse a esto. Este es el Evangelio. Esto es lo que tienes que confiar y esto es lo que te va a sostener en cada día en tu vida, que Él ya hizo la obra en la cruz. Pero ¿qué más tengo que hacer? A veces se nos hace muy fácil, ¿no? Bueno, es que Él murió en la cruz y ya creí, ya soy salvo. ¿Y ya qué más? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues hay un montón de cosas, pero tener no es como que una obligación, sino es, Señor, ¿qué hago? Tú me diste todo, tú me salvaste, tú te entregaste en la cruz por mí, ¿qué hago? Y dice una alabanza, no siervo para su gloria. Pues sea un siervo. Responde de acuerdo al llamado que tienes a servirle a Él, porque Él te llamó hijo, Él te llama, tú lo escuchas porque es tu pastor, ¿sí? Pero responde de acuerdo a su voluntad. Por tanto, nadie os juzgue en qué, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de reposo, ¿sí? Todo lo cual es sombra lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Porque esto significa, dice el versículo 19, que no estás confiando en Cristo ni te estás aferrando o arraigando en Él. Dice el versículo 19, no haciéndose de la cabeza. ¿Qué es esto que acabamos de leer? Bueno, lo describe un poquito más claro, ¿no? Lo que les decía al principio. El problema del legalismo, el problema de la religiosidad que aparece. Es que ahora están haciendo eso no agrada a Dios. ¿Qué no agrada a Dios? ¿O qué sí agrada a Dios? Si lo vemos en el capítulo anterior, ¿qué agrada a Dios? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso agrada a Dios. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Punto importante, así como entre paréntesis, ¿qué no agrada a Dios? Ponle nombre pecado. Eso no agrada a Dios. ¿Sí? El pecado, pero el pecado es evidente. Que hay cosas que también son como precursoras de pecado. Sí, lo que dice Pablo es, todo me es lícito, no todo, ¿qué? Me conviene. Pero son precursores, no es pecado. El pecado simplemente es, eso no se toca, no se ve. Es más, apártate, ni siquiera lo voltees a ver. ¿Sí? Eso es el pecado, no. Punto. Eso nos separa de Dios. Pero los precursores también hay que evitarlos. Hay que ver a qué me es lícito, pero qué no me conviene de todo eso que me es lícito. Tal vez porque sea para mí un problema, un peligro, o tal vez porque sea una piedra de tropiezo para un hermano, que yo tengo que cuidar a los demás también. Pero, por ejemplo, esta parte, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Sí?
Hace un momento te dije, eso de que si le pones que una pulserita para que te dé buena suerte en Cristo, o que compras un ángel, porque hay casas que tienen el ángel aquí o el ángel allá. ¿Qué es eso? Idolatría. Y eso va en contra de lo que Dios quiere. Si algo de eso está sucediendo en nuestra vida, créeme, dice Dios, Dios es un Dios celoso. No puede haber competencia con Él, pero Él dice, lo leímos la semana pasada en Romanos capítulo 1, dice, ok, lo que se conoce de Dios lo manifiesta lo que existe. Pero como no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Haz lo que quieras. Tú no crees que no debes tener imágenes, y menos venerarlas, y menos de cosas que yo creé, dice Dios. Pues síguele por ahí, pero no esperes, porque eso, la idolatría es pecado, ¿sabías? Bueno, mientras hay pecado, hay algo que impide que, por ejemplo, es que yo oro tanto, pero si hay algo que te está estorbando, que no lo has quitado, ¿cómo quieres que Dios responda? Dice que es un estorbo para nosotros. Lo dice la palabra. ¿Quieres ver a Dios? Quita todo lo demás. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida? Despójate de todo aquello que te tuvo atado durante tanto tiempo. Porque lo dice Pablo, no se trata de Cristo solamente. Todo lo demás sale sobrando. Es más, te perjudica. Puedes tener una imagen de esos. Puedes tener un budita y de repente pasas y como que le haces hacia la pancita, ¿no? A ver si te da dinero. Y como les digo, el del gatito, ¿verdad? Del gatito. Las ranitas, que llegas a una tienda y digo, ¿qué es eso? Una rana en la entrada. Y acá atrás, la tienda se llama Jire, ¿no? ¿Quién te va a proveer? ¿La rana o Dios? La rana o Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué es? ¿Sí? Cualquier cosa, decía el pastor Chuck, el que fundó las iglesias Calvary. Cuando dices, creo en Jesús, y ya cuando dices sí, ya te perdiste. Ya estás muy lejos. Es Jesucristo, el único camino del Padre, el único intercesor, el único intermediario. ¿Sí? No hay nadie, no hay otro nombre bajo el cielo en el que se pueda ser salvo, solamente Jesucristo. ¿Sí? ¿Quieres favores aquí? Puedes estar, o sea, circo, maroma y teatro aquí, pero desde el Antiguo Testamento Dios condena la hechicería, condena todo lo que tenga que ver con las cosas oscuras. Y aquí incluso dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Esa falsa humildad con la que muchas veces se llega a querer mostrar que, no, sí, mira, yo te voy a enseñar, sí, 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 yo sé que crees en Cristo, pero mira, se trata de hacer esto, es que tú no haces esto, tú no declaras, tú no, muchas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y encuentras tantas cosas, por ejemplo, si tú buscas en internet desde hace años, que, como dicen, puede ser una bendición y puede ser, cómo se está atacando también la iglesia de Cristo a través del internet. Tantos videos que ponen para burlarse de los creyentes o de los cristianos cuando están bailando, dejándose caer, haciendo ciertas cosas que en la Biblia no se ven. Y que ciertamente no es correcto, pero lo utilizan para decir, mira lo que hacen los creyentes o los cristianos. La forma en que no caer en esos errores, porque dices tú, ¿cómo pueden pensar que eso los acerca a Dios o es lo que... Pues lee tu Biblia.
Solamente lee tu Biblia. Y muchos dicen, es que David remolineaba. Bueno, danzaba estrepitosamente. Oye, viene de ganar batallas, de matar a sus 10,000. ¿Quién no estaría contento de que no lo mataron a él? O sea, yo no sé si cuando algo te ha pasado bien o la libraste de alguna situación y vienes en el vehículo, llegas a tu casa y pones la música hacia todo lo que da, como para descargarte un poquito, a veces hasta bailas. Pero no es lo mismo ponerse a brincar y correr alrededor del día que tenemos que buscar y honrar al Jesucristo, ¿no? Digo que está mal si suplen el servicio de adoración a Dios y de escuchar su palabra. Con eso sí está mal. Si Jesucristo es lo primero, es el último y es en lo que se enfoca la iglesia y quieren bailar 2 horas, gloria a Dios, que se vean su toallita, no para hacer así, sino para sacarse el sudor. ¿Sí? ¿Qué tiene? No importa, pero siempre es Jesucristo primero. De eso se trata. Entonces, dice que te van a juzgar en qué estás comiendo o bueno, ya saben, es que en este tiempo no se come carne. Y comes carne, pues es lo que hay hoy. Es más barato ahorita que lo demás. Entonces, pues es lo que me puedo comer, ¿no? En bebida, obviamente hay que ser cuidadosos en lo que hacemos, ¿sí? Luna nueva o días de reposo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Oye, no guardaste el día de reposo. ¿Por qué? Porque eso es algo de lo que acusaban varias veces a Jesús, ¿no? Es que es día de reposo, hiciste esto en día de reposo y no podías cargar nada, no podías caminar tanta distancia, no podías hacer. Entonces cualquier cosa era un pretexto para ir sobre las personas. Y no, dice, que nadie los juzgue por lo que hacen o no hacen de acuerdo a lo que son sus hábitos o sus costumbres o su cultura. Aquí el punto, lo importante es tu fe firme en Jesucristo. Dice en el versículo 20, ya para terminar con esto, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Se refería precisamente a eso que les acabo de decir, ¿no? A las tradiciones, sobre todo judías o de algunas de esos mismos lugares que querían meter a la iglesia y dicen, no, vamos a limpiarnos, se trata de Cristo, ¿sí? Aquí se trata de creer en Él, de creer que Él nos salvó a través de la muerte en su cruz, en la cruz, del derramamiento de sangre y nada más. Vive tu vida y compórtate de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Qué es esto? Ama a los demás. Muestra ese amor a Dios amando a los demás. ¿Sí? ¿Cómo? En Romanos nos dice, no les robes, no los mates, no hables mal de ellos, no codicies lo que ellos tienen. O sea, eso es amar a los demás. No abusar de los demás, no atentar contra los demás de esas situaciones. Por eso los mandamientos. Pero con eso se resume la ley. Dice, ama a Dios y ama a los demás como a ti mismo. Esto es lo que tienes que hacer. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, versículo 23 y último, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, unos ejemplos muy drásticos y muy claros son lo que mucha gente aún hace para los tiempos que vienen a conmemorarse la crucifixión, ¿no? Que tú ves cargando los rollos de espinas en las espaldas o flagelándose, sangrándose y demás. Dice, bueno, tal vez estás queriendo limpiar algo tú en tu mente, te han enseñado mal, pero no, al final no cambia nada. ¿Cuánta gente jura, por ejemplo, en ese tiempo y el día que se acaba, ese día ya no los hayas, o sea, perdidísimos, porque juraron o en ese día caen de nuevo lo mismo, lo que haya sido. Dices tú,
Bueno, si pudiste contenerte durante 40 días, yo creo que valdría la pena pensarlo. No se trata del juramento que hice, se trata de que tengo la capacidad de contenerme, de hacer estas cosas. Y si llegas a conocer a Cristo, te vas a dar cuenta que Él es el que da ese poder y esa capacidad para lograr esas cosas. La transformación de tu vida, de tu mente. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Qué es lo que nos podemos llevar de aquí? Precisamente esto, ¿sí? Yo soy muy insistente porque hay veces que llegamos a algún lugar tal vez que no habíamos visto. No estoy hablando de nadie de la iglesia literal. No ya saben que cuando bromeo sí lo digo. No, pues no, aquí no pasa. Pero llegamos a visitar a alguien y encontramos cositas por ahí que creo que no les han explicado bien, no han entendido bien o no han creído bien. Hay que quitar todo aquello que vaya en contra de Dios, ¿sí? Hay veces que nos enseñaron mal. Por ejemplo, hablando con alguien, incluso nosotros en algún momento, que quita todo lo de Disney hace en los principios de siglo, ¿no? Que porque todo esto es del diablo. Quita todo, no compres productos del maguito Sonrix, ¿sí? Porque es un mago. Y sí, hay todos espantados al principio, pensando, conociendo y aprendiendo, ¿no? Y digo, pero qué bueno que Dios nos da la curiosidad y la intención de estar buscando y de seguir leyendo y ver, ¿de dónde sacaron eso? Pero si te veían mal, oye, hermano, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Y en vez de contestarte con algo, nos empiezan a ver mal. Pero bueno, ese es el crecimiento que debemos buscar en la palabra. Conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres, libres en Cristo realmente, porque de otra manera sentimos que nos libramos de una y nos atamos a otra. No somos libres realmente, nos volvemos religiosos y empezamos a juzgar con esos ojos. Libertad en Cristo. Amén. Libertad en Cristo. Hay que eh, ver todo, ¿sí? Hay que quedarnos con lo bueno, lo que nos acerque al Señor, lo que nos diga, esto es lo que el Señor le agrada. Estas son las obras, les dije creo la vez que vimos la primera parte del versículo 10, esto es lo que le agrada al Señor, subráyalo, lleva fruto en toda buena obra y crece en el conocimiento de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la única manera que tengo yo para tener fe es conocerlo más. Lo conozco más, estoy más seguro en Él, tengo más convicción de quién es Él. Y entonces yo puedo agradar a Dios porque sin la fe suficiente es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Hoy es día de compartir los